¿Quieres entrar en este mundo? Hay muchas llaves en el universo para entrar en el misterio. De cada uno depende aceptarla, tomar la manija. Pero uno también dice, ¿estoy suficientemente preparado? La verdad, ¿me pondré yo a experimentar ahora mismo aquí en mi propia casa? Lógicamente tienes que decir sí, porque tienes que saber del misterio. Y quizá la fuerza de este misterio es que algo me hace decir no. Un enorme respeto. En una de esas experiencias, oye, una voz femenina que él decía que le recordaba mucho la voz de su mujer. Oye, esa voz femenina que le invita a suicídate. Esto es maravilloso. Y se suicidó. Vean ustedes el riesgo que tienen los fenómenos paranormales. He llamado a este programa Las psicofonías perdidas. Hay un motivo para ello. Resulta que al final las psicofonías perdidas son las reencontradas, son las más importantes, son las que generan esta reflexión 28 años después. Porque yo me encontré con algunas voces, casi por sorpresa, hacia 1988, se dice pronto, cuando era un niño, cuando tenía 15 años. Quizá de haberme encontrado con esas psicofonías, voces de origen desconocido, voces grabadas de forma más o menos extraordinaria, en otro momento de mi vida no me hubiera impresionado tanto. Yo ya sabía algo del misterio, yo ya sabía algo de los ovnis, desde luego, sabía de su enigma escurridizo y estaba decidido a adentrarme aún más en la búsqueda. A los 15 años yo había venido a vivir a Madrid, un año antes, y no era fácil encontrarse con personas que tuviesen la misma afición. Una de esas personas, uno de esos extraterrestres que aparecieron por ahí, desmarcándose de las líneas comunes y las tendencias globalmente establecidas, era Lorenzo Fernández, que luego ha hecho su carrera como investigador y como divulgador de estas temáticas. En aquel momento, con 14 años ambos, forjamos una amistad importante, intentando asomarnos con el absoluto asombro de dos jóvenes casi niños ante lo que se sabía entonces del misterio. Y fue poco tiempo después, cuando casi por accidente en la radio escuchamos, Lorenzo y yo, esta voz, que ahora, sin ningún fondo ni lecho musical, vais a escuchar vosotros. La he escuchado muchas veces, y seguramente vosotros también. Pero a mí me ha pasado algo curioso, y es que la he vuelto a escuchar con la perspectiva de hoy y el paréntesis de 28 años. Y me he preguntado, ¿qué ha cambiado? ¿Qué sabemos ahora? La voz que vais a escuchar fue grabada hace mucho tiempo, en una emisora, en concreto Onda Cero, si no recuerdo mal. Germán de Argumosa hablaba de las voces de origen desconocido y poniendo la grabadora en el micrófono de un programa que ni siquiera era nocturno, asombraba por lo menos a dos chavales de 15 años con eso de las psicofonías. Mi encuentro fue con esta voz. Curiosamente sigue siendo la que más me impresiona. He escuchado muchas psicofonías, he obtenido algunas y creo que es muy difícil que en mí evoquen la sensación que ahora seguro cuando le dé al play aquí en el ordenador vuelve a apoderarse de esta guardilla. La voz dice un nombre, Germán. Es el nombre del propio investigador Germán de Argumosa, que quedó, imagino, igualmente impresionado. Lo dice en este tono, Germán. Y os aseguro, amigos, que escuchar esa voz, ese tono, que no sé si es hombre o mujer, me parece más bien mujer, estirado, como apoyándose en las propias ondas del sonido, a mí me generó una huella. Si hay surcos en los vinilos, en mi corazón o en mi alma, os aseguro que se hizo una huella aquel día. Yo no sabía nada de psicofonías, ni siquiera sabía realmente que se obtenían grabaciones de origen desconocido. A lo mejor había escuchado algo en alguna conversación, pero nunca había escuchado una. Y aquel día, en 1988, Germán, la voz, apareció en la radio de esta forma.
Es difícil de olvidar. Es una voz que parece realmente no humana, no emitida por una persona como ahora yo delante del micro, y ese impacto lo tuve de inmediato. Supe que esa voz en concreto, la que dice Germán, era algo extraordinario, diferente. No sé qué verdad transportaba esa onda con forma de mujer, pero a mí me generó una enorme inquietud. Una inquietud de la cual soy incapaz de sustraerme ahora, con 43 años, después de haber escuchado seguro varios cientos de psicofonías, y en más de 1 millar de ocasiones seguro, irradiadas no sé cuántas veces, y sin embargo en la absoluta soledad. La irrupción de este fenómeno, que en el fondo le seguimos dando eco cuando uno da el clic antes al rec o al play de la pequeña grabadora y ahora al ratón, estamos en el fondo abriendo la puerta a un mundo que no sé yo si acabamos de conocer, y es lo que quiero reflexionar con vosotros. En aquella misma emisión, Germán de Argumosa y Valdés daba a conocer otra psicofonía, aún más angustiosa, aunque a mí me impresionó más la de Germán, repito, porque fue la puerta de entrada, la que traía la llave, la que me dijo: oye, Iker, aquí hay un fenómeno que ni imaginas. Quiere decir que me inquietó sobremanera, me produjo un impacto fabuloso. Quién sabe, a lo mejor ahora, esta noche, esta tarde, este día, hay otras personas que están recibiendo el mismo impacto. Y para mí ahí está lo importante de verdad de estos fenómenos. Hablan al subconsciente y al inconsciente. Hablan a una capa más profunda de lo convencional. Hablan allí donde no hay lógica. Pero hablan de un territorio del que formamos parte, aunque creemos haber desterrado hace tiempo. Hablan a la emoción muy primaria. Son muy difíciles de imitar. Lo chusco, lo programado, lo máscara, lo falso. En el campo de la psicofonía creo que chirría muchas veces. A mí aquel Germán no se olvidará nunca, jamás. Pero tampoco esta tengo miedo. Muchos años después, el propio Germán me contó dónde obtuvo esta grabación. Y entonces, lo lúgubre de la expresión de un niño o un joven creció muchos enteros. En una calle de una barriada marginal en aquel entonces, en Madrid, había habido una serie de desalojos, una serie de tumultos, una serie de desórdenes importantes colectivos por un supuesto poltergeist, un fenómeno del llamado duende burlón, que era algo que yo también con 15 años casi acababa de aprender, y siempre de forma autodidacta. Me impresionó mucho ver las noticias de Diario 16 con las personas en la calle. No querían pernoctar en aquellos bloques bajos de pisos con las escaleras al aire, y donde al parecer en una de las plantas ocurrió un pequeño infierno de golpes, de puños invisibles que incluso penetraban en la pared dejando un surco o un hueco, de inquietud absoluta, mezclada también con lo que debía ser una vida muy dura en aquel barrio, en aquel invierno del año 77. Los sucesos de la calle del Toboso fueron muy conocidos, nunca tuvieron explicación satisfactoria. Pero allí Germán grabó esta voz. Como decía él, en aquella grabación, que ahora estoy rememorando y que perdí, es una grabación sumamente angustiosa. Me acuerdo tanto de las psicofonías emitidas como de lo que decía Germán y cómo lo decía. Lo que van a escuchar, amigos, es una voz sumamente angustiosa. En aquel momento, para mí, ese Germán de Argumosa, que tardaría unos cuantos años en conocer, por lo menos 5, era un chamán que abría la puerta de alguna forma de un mundo prohibido, y lo hacía de una forma espectacular, como no puede haber nada comparable en el mundo del misterio, porque vosotros sabéis que la radio llega de una forma especial, inunda la percepción, la sensibilidad. Si emitimos voces de origen desconocido, voces que vagan en ese limbo de lo perdido, que no sabemos qué parte de verdad o qué parte de irrealidad pueden tener, ya la mente del que escucha se ha metido en una dimensión diferente, de inmediato, en un golpe. No ha hecho falta mucho más.
Pocos fenómenos de comunicación tienen el poder fantasmagórico, embrujador de la psicofonía. Yo supe tiempo después, y no muy lejos de aquella casa, me lo dijo el propio Germán, no muy lejos de aquella casa precisamente, en un tiempo en el que yo iba a visitarle mucho, que aquello fue obtenido en plena calle del Toboso, con aquellos fenómenos tan violentos. El protagonista, al parecer el causante inconsciente de aquel mare magnum de revoloteos y de golpes y de sonidos y de estruendos, era un tal Mauricio, un chico mulato. Germán siempre identificó esta voz con el lamento inconsciente de ese chico. La voz dice, y la vamos a escuchar, tengo miedo. Pero no importa lo que dice, sino cómo lo dice, desde dónde lo dice, cómo nos llega a nosotros. ¿Dice tengo miedo realmente? ¿La anterior dice realmente Germán? ¿O es la interpretación que ya le damos cuando el taumaturgo, el chamán, tecnológico en este caso, nos ha dado ya una pista? No lo sé y quizás sea lo de menos. Lo importante es la huella, el eco que produce en nosotros. Es una angustia difícilmente igualable. Es como si esa voz surgiese de la profundidad de un martirio real, de un cerebro atormentado que de alguna forma ha impregnado la cinta magnetofónica. Tengo miedo. Tengo miedo. Y como arrastrándose la voz, como no siendo una voz entera, no siendo una voz completa, no siendo una voz terminada, no siendo una voz humana. Hay algo, ¿verdad?, que la une a Germán. No parece una voz proferida, vehiculizada, verbalizada por una persona normal. Y luego hay un marasmo de ruidos, una especie de cárcel de sonidos, un vacío, una lejanía. Yo todo eso lo intuí al escuchar estas dos voces, una cierta lejanía que nos habla, como un sueño, que está muy cerca de nosotros, pero al mismo tiempo está muy lejos. Yo pensé mucho en Germán. Dejo al genio Jean-Michel Jarre con esta música compuesta en 1984 que nos deje reflexionar un poco, porque ahora muchos estaréis pensando, ¿qué hemos escuchado? Creo hoy que el misterio de la psicofonía es un misterio emocional, es un misterio comparable al de otros poderosos estímulos que cambian nuestra conciencia. La explicación más clásica no me vale del todo, es el contenido y su eco, precisamente el eco, lo que a mí me hace pensar, analizar. En aquel momento tuve mucho miedo, como la voz psicofónica. Tengo miedo. Pero no lo decía la voz, lo decía yo. Y de reconocer que aquella noche, después de escuchar aquella cinta, TDK, 90 minutos, varias veces con Lorenzo Fernández, en una de las bocacalles de Arturo Soria, aterrorizados por lo que habíamos escuchado, impresionados por esa especie de cometa con forma de cinta de radiocassette que había venido a vernos, que había venido a cambiar nuestra vida, decidimos, y yo fui especialmente inquisitivo en eso, dejar la cinta como si fuese algo maldito, como si fuese algo que en el fondo no merecía la pena conocer en aquel momento, encima del capó de un coche, de un Renault 5, aparcado en una de esas calles solitarias ya cerca de la avenida de Arturo Soria en Madrid. Allí la dejamos y acto seguido salimos corriendo cada uno en una dirección. Lo tengo grabado, pero lo tengo grabado en la mente, no grabado en la cinta, que allí se quedó. Siempre he pensado en alguien que se encontrase aquel documento, lo pusiese en su radiocassette del coche, por ejemplo el dueño de ese vehículo, ¿por qué no? Y a lo mejor se llevaba una sorpresa, porque la exhibición de poder comunicacional, de chamanismo, repito, en las ondas de Germán de Argumosa, no dejaba a nadie indiferente.
¿Fue adecuado escuchar eso con 15 años? No lo sé. No son los 15 años de hoy los de antes, desde luego. Ya no le impresiona casi nada a nadie. Ya estamos con una coraza que a veces da un poco de pena, esa coraza. Teníamos un poco de inocencia. A lo mejor me equivoco, porque la fuerza psíquica que emanan estas voces, sea lo que sean, siguen teniendo el poder rompedor. No son una película, oye. No son una invención, oye. No sé si son una equivocación o una interpretación errónea. No lo sé. Sé que no es muy fácil que te salgan voces exactamente así. Y sé que generan una desazón muy especial. Quedas como enganchado o conectado a ese mundo que intuyes que existe. Que en aquel momento, con 15 años, no hay otra forma. Por mucho que tú le des vueltas, tienes claro que son voces de los muertos. Voces de los que ya no están. Voces de los que están en lo otro. Voces de los moradores de la oscuridad. Voces de la otra orilla. Y eso genera un enorme golpe, una coza en el pecho, como para salir corriendo cada uno en una dirección en mitad de la noche en Madrid y dejar aquella cinta. Pero es que además Germán, muy metido en su papel, en un papel que creía profundamente, que nadie se equivoque. Germán, con muchas de sus polémicas, con su entusiasmo excesivo para muchos, con sus enganchadas con científicos y no científicos, se convirtió un poco en el embajador en España de estos temas. Y sus investigaciones en Belmez, de las que un día hablaremos, porque yo creo que Germán sintió en sí mismo la profunda desazón que generaba aquel cuadro de pintura negra de Belmez, que era como una psicofonía al cubo, ¿no? Psicofonía acompañada de más cosas visuales y de un mundo negro que allí se concentraba. Germán encontró su gran caso y yo creo que de alguna manera cogió miedo a su gran caso. Es mi impresión, puedo estar equivocado. Con Germán de Argumosa, con ese aspecto atildado de aristócrata antiguo, con esa efigie enhiesta, con ese traje habitualmente marrón o en tono café, con corbata, con ese bigote pulcramente recortado y recordado también, desde luego, por quienes pudimos ser sus, no diría ni alumnos, no me considero tanto, sus admiradores, sus seguidores. El escaso pelo peinado hacia atrás, y cuando hablaba todo era silencio alrededor, porque tenía ese poder, esa imantación. Lo he pensado muchas veces. Si otro hubiese sido el abanderado de las psicofonías, ¿hubiesen sido tan populares? Nadie tan adecuado para abanderar un fenómeno como Germán. Nadie tan psicofónico en su forma, nadie tan preclaro y tan a contraste con lo que venía a contar que Germán de Argumosa. Es decir, aquellas intervenciones en los años 80 venían ya de lejos, pero eran tremendas, porque el locutor, yo lo he vivido como director de un programa, tenía que quedarse aparte. Todo era para Germán y para sus voces. Eran como un binomio extraño o glorioso. Eran como una entidad indivisible, como una célula unida. La no claridad de las psicofonías la ponía él con su verbo fluido. La honestidad, la limpieza del término, la creencia profunda, la ponía él. Y todo lo contrario, lo borroso, lo áspero, la maleza auditiva, lo inextricable, lo ponían las psicofonías. Por tanto, Germán y sus voces eran un extraño espectáculo. Pero no era para hacer unas risas, desde luego. Si tú te quedabas enganchado al espectáculo, te podía pasar como a nosotros, que dejaras la cinta y salieses corriendo, pensando, queriendo no volver a escuchar aquello nunca más. Pero por otro lado, solo deseabas escuchar eso de nuevo. Y yo me he preguntado por ese enganche, ese misterioso anzuelo, esa cuerda que he visto coger a muchos con diferentes perspectivas, pero habitualmente no con muy buen fin. Hay una especie de síndrome de abstinencia. El investigador de psicofonías, que yo no lo he sido, las he practicado en muchos sitios, pero no he sido una persona que se pusiera a investigar con bastante respeto por el tema, por cierto, en su propia casa, pero he conocido a buenos amigos en los últimos 25 años que lo han hecho. Y yo veía que poco a poco penetraban en otro mundo, que poco a poco entraban en una dimensión compleja, como alejarse de la realidad, si es que hay algo que sea rotundamente real y lógico, pero noches enteras grabando, escuchando, y yo veía que
Había bisbiseos, cosas que creo que tenían una explicación, pero ellos ya interpretaban a nivel psicofónico. ¿Estaban volviendo locos o eran las psicofonías las que les habían proporcionado una especie de visión diferente, una variación en el dial? ¿Se habían sensibilizado especialmente con las psicofonías? ¿Eran unas embajadoras de una profundización en la psique humana? La carga profunda psíquica de las psicofonías, bien administrada, producía una mayor clarividencia al investigador, que veía las anomalías reales y no lo que no sabíamos escuchar nosotros en el marasmo del ruido. Estamos hablando de psicofonías desde un punto de vista un poco diferente, pero acudiendo a lo que pasó hace 28 años. Claro, Germán además hacía más cosas. Germán no se cortaba un pelo y era capaz de hablar de experiencias que él ya en los 80, repito, estaba viendo en compañeros suyos. Él tuvo siempre una extraña firmeza. Una firmeza como para no moverse de su barco, para que los cantos de las sirenas no lo arrastrasen como a otros. Y en diferentes ocasiones contó cosas como esta. Imaginad el impacto. Ya en años posteriores, incluso conociéndole, la primera entrevista fue también con Lorenzo en 1994, a inicios, si no recuerdo mal, en Hondo Madrid, donde trabajábamos, y pudimos conocer a nuestro ídolo psicofónico, al embajador de aquellas voces. Y vimos una persona que creía en lo que hacía, consciente de la fama, entre comillas, que tenía, y que había adaptado una serie de roles interesantes. Germán a veces contaba esto al micrófono sin ningún pudor, y provocaba un shock en la audiencia, entre nosotros también, porque además de esas voces que nadie entendía, había un argumento tan sólido del peligro sobre ellas como este. Un científico sueco, muy interesado por la parapsicología, empieza a hacer experiencias parafónicas. Desgraciadamente, su mujer fallece, joven, los dos, sin hijos. Él queda desolado. Y a los pocos días, en una de esas experiencias, oye una voz femenina que él decía que le recordaba mucho la voz de su mujer. Oye esa voz femenina que le invita a suicídate. Esto es maravilloso. Y se suicidó. Vean ustedes el riesgo que tienen los fenómenos paranormales. No se puede jugar con ellos. Hay que tener la cabeza muy fría para entrar en ese mundo y los nervios muy templados. Yo desde luego no tenía ni la cabeza fría ni los nervios templados. Más bien al revés. Estaba con esa especie de golpe permanente, de sangre en el corazón, como un potro, ¿no? Buscando emociones en un mundo que parecía tan irreal y a la vez concitaba la opinión de tantos sabios importantes, tantas personas venerables. Conocer a Germán fue un shock. Pasar con él decenas y decenas de tardes también. Entrevistarle también, aunque era distinto. Yo prefería el encuentro en la casa de la calle Javirú en aquel momento, donde yo lo pasé bastante mal en alguna ocasión. Y he reconocido bajar los peldaños de aquella casa de 4 en 4, apoyándome en la barandilla, con un terror indescriptible, como si alguien estuviese detrás de mí, como si una sombra sin cara se adheriese de alguna forma a mi espalda, por haber estado cerca de algunos temas que a veces uno dice: ¿merecerá la pena abrir esta puerta? ¿Merece la pena lo que voy a encontrar? ¿Voy a poder desasirme de eso que voy a encontrar? Las psicofonías perdidas iniciales son estas, las de la cinta de Germán de Argumosa, que a mí me hicieron poner los ojos en este mundo, verlo siempre con mucho respeto, porque me pasa como a esos oyentes que después de tantos años me dicen: no, los programas de psicofonías, qué miedo. Ahí doy la razón. Se genera un algo que cuando las psicofonías son sospechosas, o son muy limpiadas, o no dicen tanto, pues ese algo no es tan profundo, no nos toca en el mismo lugar. Y hay una cosa que he descubierto ahora. Es un experimento interesante, un autoexperimento que comparto con vosotros. Una cosa que he aprendido y que creo que es importante, de verdad.
Es que yo mismo pensaba, que el hecho de que algunas psicofonías, vamos a llamarlas actuales, no te provoquen aquel escalofrío intenso, aquella cantidad de preguntas, aquel toc, toc, toc en el corazón, aquel algo, aquel anzuelo, aquella conexión, aquel escalofrío real, es debido a la cantidad de psicofonías que has puesto a lo largo del tiempo, al haberlo hecho como periodista, a que tú mismo has obtenido algunas y a que has escuchado miles de veces las mismas psicofonías. ¿Cómo te van a impresionar igual? Sin embargo, he hecho un pequeño experimento y creo que estaba equivocado. ¿Sabéis por qué? Porque ahora en la buhardilla, al ponerme las psicofonías otra vez de Germán, o Tengo miedo, y alguna más que viene a continuación, yo he sentido algo muy parecido. Lo mismo es imposible, porque yo no soy el mismo. Para nada. ¿Cómo voy a ser el mismo? Sería terrible ser el mismo. ¿Alguno de vosotros con 43 años sois la misma persona que con 15? Yo estoy muy contento, no me cambio, pero no soy el mismo. Y sin embargo, cuando he puesto esas psicofonías, cuando las he vuelto a escuchar ahora mismo con todos vosotros, algo incontrolable, inconsciente, no manejado por mi lógica ni deseo, se manifiesta. Es imposible comparar la intensidad a aquel momento, que fue de pavor casi. Pero hay algo que solo es igualable a la visión de ciertos lugares, seguramente de ciertas obras de arte, de ciertas manifestaciones de lo extraño. Algo paralelo a eso, y que solo eso me lo da. Es una fuerza tremenda, inquietante, repito también. Es como la certeza de estar en un desfiladero donde lo otro es como oscuro y todavía inexplorado. Ha vuelto a ocurrir. No lo había hecho nunca. Universo Iker es la forma que tengo de hacer experimentos, porque en una sala con 8 personas en la cadena SER, o con 35 trabajando en Cuarto Milenio, como comprenderéis, es imposible. ¿Cuándo yo puedo ponerme a escuchar las voces a solas de nuevo? Llevado de un lado para otro por mis quehaceres y mis curiosidades. Ahora he tenido el minuto de silencio. Ahora he tenido el momento de acallar la mente. Ahora he tenido la oportunidad, que es buena, que igual vosotros tenéis ahora escuchando. Y he vuelto a encontrarme con las voces de hace 28 años. Y eso seguro que no tienen que ver con las que, con todo el respeto, obtienen investigadores o... Entonces, ¿qué pasa? Sí, algunas sí, me impresionan y sé que son verdaderas. Algunas, por ejemplo, impresionantes, obtenidas por querida amiga Clara Tahoces. Algunas muy tremendas, como Acércate, de Pedro Amorós. Claro que sí, algunas increíbles llamas de la época de Sinesio Darnell. Pero muchas no despiertan en mí, aunque las escuche a solas, lo que despiertan estas. ¿Es pura nostalgia? Yo creo que no. Yo creo que hay algo más. Yo creo que hay una sensación que va ligada a la propia voz. Una de las psicofonías que estaban en aquella cinta de las psicofonías perdidas, que su mero recuerdo nos hace reflexionar sobre ellas, decía busca. Y me lo tomé muy a pecho. Y busqué. Era otra voz de esas precedidas de un golpe, de una especie de pop de entrada, como cuando una piedra entra en un río, como cuando una onda sónica rompe la barrera, como cuando un cometa entra en nuestro cielo más cercano. La sensación de algo de otro lado que entra. Las teorías muchas, claro. Yo sé lo que yo sentía. Busca. Es una grabación de Germán, de las primeras, antes del 71. Pero ese mensaje era muy potente. Busca. Había que buscar, había que investigar. La voz era otra vez una mezcla de angustias, una mezcla de interpretaciones, ojo. Yo creo hoy que nunca sabremos si dice Germán, si dice tengo miedo o si dice busca. Porque ahí está la interpretación de Germán. Hay muy pocas psicofonías
esa mencionada Acércate, por ejemplo, que un día si queréis ponemos, que sean clarísimas. Y si son clarísimas parece que entran ya en otra órbita. Estas es como si la propia energía del sonido se entremezclase, como a borbotones, como queriendo dar un código para que tú lo entiendas. Y es tu propio cerebro el que reinterpreta eso. Busca. Es muy rápida. Es como un golpe. Busca. Pero va la voz metida dentro de las ondas sonoras del propio estruendo. No es una voz separada del fondo, es una voz que nace y vive en el fondo. ¿Y de qué abismo vienen estas voces? La historia nos cuenta que en 1959, lo he escuchado 1000 veces, Fredrik Jürgenson descubre las psicofonías de forma accidental. Hay datos para pensar que en el año 34 y en el año 9, en el año 10, hubo ya grabaciones accidentales en Siberia, por ejemplo. Pero también son psicofonías perdidas, no se han encontrado. ¿Os imagináis la joya de encontrar unas grabaciones anteriores al 59? O las propias de Jürgenson, lo que valdrían ahora como documento, ¿no? Prácticamente lo primero que tenemos es esto y algunas experiencias de expertos como Schneider, Raudive y algunas también de Jürgenson, sí. Pero poca cosa de lo antiguo. Es como un pelotazo, como una bofetada. Busca. Y la voz de lo que parece un niño, que nosotros interpretamos como niño, que se nos graba en el cerebro como niño, no es amable. ¿Qué os dice esta voz? Parece casi como una orden. Busca. Si uno piensa en un insulto a una mujer, por ejemplo, también puede ocurrir. Si uno piensa en otro término, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo lo que veo es, indudablemente, lo que percibo, la voz de algo, que desde algún lugar lejano y remoto nos dice algo. Hice psicofonías, busqué, y obtuve algunas muy impresionantes. En aquella cinta perdida de Germán de Argumosa había otra que... el póker, ¿no? Germán, tengo miedo, busca. Y este que vais a escuchar, que también me impresionó muchísimo, que también me impactó, porque el tono era muy diferente. Y es verdad que hay voces de niños, voces de mujeres, voces mixtas, voces de hombres muy toscas. Ninguna otra psicofonía o grupo de psicofonías me han llegado tan adentro como estas. Fueron, digámoslo así, el primer evento importante con estas voces, que sigo sin saber muy bien qué son, aunque creo que la idea directa de que son los muertos los que dejan las voces en el éter a lo mejor es la realidad, pero no me llena del todo, aunque soy un ignorante. La posibilidad de que nuestro propio cerebro establezca un diálogo, de que la propia consciencia establezca una especie de diálogo extraño, genere, es igual de misterioso o más, una serie de ondas, se esfuerce algo de nosotros mismos o cercano a nosotros por decirnos algo, haya un reflejo, una especie de plasmación de nuestro yo profundo, incontrolable, grabado en el éter, registrado, que tiene un mensaje concreto para cada investigador y para cada persona que escucha. Son las voces de lo daimónico y efectivamente, sin duda alguna, porque algunas yo creo que no son explicables. Que son explicables muchas más, segurísimo. Que son interpretaciones muchas, segurísimo. Más de lo que yo pensaba, segurísimo. Que hay un porcentaje que creo que es muy interesante, también seguro. Una de esas psicofonías decía, hablo con Raudive. Hay una voz y es innegable. Hay una inserción y es innegable. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué sabemos hoy? ¿Dónde está la ciencia? Claro, yo solo sé que marcaron mi vida, están en mi recuerdo, se han grabado en algún lugar. No se olvidan. Y han generado en mí un respeto grande.
pero muy pronto, bastante pronto, yo creo, sí que obtuve psicofonías. Antes de la grabación de Germán de Argumose, me estoy acordando ahora, ya se hablaba de psicofonías, porque quizá en algún programa de Fernando Jiménez del Oso ya se mencionaba, y el propio Germán lo hacía, la psicofonía. Pero no había escuchado yo auténticas psicofonías. Y una cosa era saber que en algunos lugares la gente dejaba un magnetofón y salían voces, y otra cosa muy distinta era oírlas. La primera vez que yo grabé una psicofonía ocurrió en una casa de Navarra, muy a las afueras. Hice 2 grabaciones. 1990, mes de enero. Tenía 17 años. Y yo creo que el impacto fue tan enorme que tuve que olvidarme de aquella cinta, aunque Lorenzo la escuchó varias veces, y yo creo que en alguno de los programas que hacíamos ya por aquel entonces, o pocos meses después, la pusimos. No era exactamente como las de Germán, pero había algo que tenía que ver. ¿Os imagináis mi cara? Yo había estado ahí. Yo solo había grabado esas voces en un pueblo de Navarra pequeño. Vaya shock, porque para mí no había duda. Decía aquella voz o rosario de voces: te hago caso. Una voz bronca: te hago caso. Y luego una especie de réplica o de eco o de diálogo: te hago caso yo ya. Uno de los elementos que ya sabéis todos, porque no os voy a dar ninguna lección de psicofonías, primero porque no soy maestro de nada, y segundo porque estoy seguro que la inmensa mayoría estáis muy versados en estos temas, y hay mucha información sobre estos temas a la que se puede acudir y que nosotros mismos en otros programas hemos dado, y otros compañeros. Esa inconexión aparente o deformación del lenguaje. Hay un escorzo hacia lo irreal, hacia el absurdo, como en todo el misterio. Hay algo que es postizo, que es raro, que no tiene un código lógico. Hay algo que es como un espejo ligeramente deforme, como en todo el misterio, repito, en cualquier visión, sea un ovni, sea un supuesto humanoide, sea un fantasma que nos sonríe mirándonos fijamente en la esquina del cuarto, sea lo que sea. Hay un momento en que el testigo percibe que hay una realidad tullida, que hay una realidad no completa. El muñón de lo extraño, lo grotesco de lo extraño, a veces es un mero guiño, pero suficiente para poner en alerta de extrañeza y al mismo tiempo en certeza de que lo que estás viendo pertenece a tu mundo y al mismo tiempo está muy lejos de ti, pero se ha manifestado por algo. En ese aspecto, en ese código filosófico, metafísico, las psicofonías cumplen una función perfecta, porque nos dan toda esa información sin procesarla lógicamente, ya nos llega por el sonido, ya entra en nuestro cerebro a través de los cascos, no hace falta más. Disimulemos o no, digamos A o B, sabemos muy bien el puñetazo interior que nos ha dado. Te hago caso yo ya. Y después un grito desgarrador de una mujer, un grito que es difícil de olvidar, un grito que es demasiado humano en ese momento, pero que al mismo tiempo es recortado, es como un corta y pega de los de hoy en un proceso informático. Es como si alguien ¡pac! Hubiera puesto un collage, un extraño collage deforme, recuperado por una cinta magnetofónica. Allí no había nadie. Ahora bien, yo no sé si realmente desde muy lejos las ondas sonoras pueden captar eso, pero esas ondas traídas como por el viento, ¿por qué justo con ese mensaje? ¿Por qué justo para dejarme cao? ¿Por qué no otro rosario de miles de voces? Ese grito es difícil de olvidar. Ese grito ponía la sangre congelada, os lo aseguro. Un día intenté recuperar esas cintas. Un día dije, voy a hacer algo. En el videoblog pensaba, un experimento anterior, incluso Universo Iker. Tengo que recuperar esas cintas. Y fue imposible. Y he buscado hasta que entendí que mejor era no buscar, que no iban a aparecer nunca. Tengo visualizada la cinta perfectamente. Junto con Lorenzo, la escuché muchas veces y la emitimos muchas veces. Fue suficiente.
fue la señal que a veces el investigador o el curioso tiene que tener, como para decir, continúa. Sabes que esto pasa, sabes que esto habla a la gente, no sabes muy bien qué es. Yo ahora mismo no sé si es la voz de nuestro yo interno. Esos experimentos del doctor Gaona sobre la consciencia, algo queda, no localizado en el cerebro. ¿Por qué no? Pero esa cinta la perdí. Como perdí la primera cinta de psicofonías que me abrieron el camino a esto. Pero aún queda otra cinta perdida. Y para mí, si lo entendéis, sería muy fácil tener la cinta y ponerla. Hemos grabado psicofonías en muchos lugares diferentes, pero no tan marcantes. Y me he dado cuenta de que las psicofonías que realmente me impresionaron y marcaron etapas importantes en mi vida de cara a este fenómeno son las que no tengo, las que no he podido volver a escuchar prácticamente propias. Aquella cinta, recuperada no al completo gracias al buen quehacer de Diego Marañón, que ha tenido a bien encontrarme de nuevo las psicofonías, que ya hemos puesto en alguna ocasión en la radio. La segunda cinta, 1990, 2 años después, irrecuperable, experiencia personal. En la casa donde se obtiene esa psicofonía había habido una serie de extraños trastornos. Era una casa considerada de locura y de brujería por parte del pueblo donde obtuve las grabaciones. No era una casa cualquiera. Pudo ser engañado el investigador, en este caso yo con 17 años, por los sonidos, por los reflejos, por las pareidolias auditivas. Pues posiblemente, no lo sé. Pero empieza a pensar que hay como un guión, que la investigación te lleva y te puede llevar hacia lugares terribles, donde las voces acaban diciéndote suicídate, o tú escuchas suicídate. ¿Os imagináis el macabro juego? Tú crees que ha dicho suicídate, nunca lo sabrás, pero tu cerebro, en diálogo con ese yo profundo, exógeno o propio, está sacando lo peor de nosotros, lo más inquietante: suicídate. Hay muchas psicofonías que se acaban transformando en ese tipo de mensajes. Habría que preguntar por qué grandes de la investigación en estas voces se han ido metiendo en esos lodos poco a poco. Lógico, querían buscar, querían saber, pero en vez de respuestas eran más preguntas y a veces una extraña ofensa por parte de ese otro lado. Uno mismo que se habla en su soledad, que se engaña en su soledad. Es honesto el investigador, pero las voces le engañan, son las voces de su interior, las voces de los mundos ocultos que están en este y que son en el cuerpo humano, la mente humana, la consciencia. ¿O no? O de pronto uno entiende que es un radar más potente de lo que pensaba y pone oídos al espacio, oídos a lo que desconoce, y entonces simplemente todo es una sorpresa, pero la sorpresa no quiere estar ajena a nosotros, nos va invadiendo, nos va comiendo el terreno. Y ese extraño gesto de estar fuera de lo rutinario, de estar metido en un mundo extraño, yo lo he visto en muchos investigadores que se centraron en la misteriosa y creo que obsesiva psicofonía. Hay otra cinta perdida, la tercera, pero si queréis la contaremos otro día, porque quiero hablaros de otras voces en otra futura ocasión que también tienen ese contenido y poder filosofar un poco más. Le he pedido a Diego Marañón un trabajo que no es nada fácil. Es uno de sus informes o notas que yo creo que es muy bonito que tengamos en Universo Iker, como muchos amigos lo veis están incorporando, tanto Universo Iker como Dos en la Noche. ¿Qué se está haciendo hoy? Yo sé lo que para mí ha sido hoy reencontrarme con las psicofonías de hace 28 años. Me han demostrado que el vínculo es real, que la inquietud es real, que la desazón es real, que ha quedado ahí algo, que solo algunas voces te provocan algunas sensaciones, que abren espitas en tu alma, donde se cuelan cosas, y que otras no. Simplemente puedes observarlas, pero no es la misma posición. Casi me atrevería a decir que algunas psicofonías tienen un poder sobre el sujeto cuando han sido obtenidas o le ha impresionado a uno mucho. Es como una película que nos da verdadero terror. No la hemos superado del todo, volvemos a verla y nos vuelve a dominar. Con las psicofonías lo que ocurre es que el fenómeno está vivo y nos sigue hablando. Pese a quien pese, el fenómeno continúa. No tiene quizá la importancia y la impronta que tuvo antes. Sobre todo porque hay toda una generación, y no me parece mal,
más escéptica, que tiene que ver esto, como le ha tocado vivir en un mundo diferente, desde otra perspectiva. Sois algunos los hijos ya de esta informática, que yo también, pero con mano prehistórica, intento manejar. Pero vosotros no, muchos no. No os puede sonar igual. Yo soy hijo de la radio en receptor, de La Noche de Germán de Argumosa, de Ricardo Fernández Deu, de Fernando Jiménez del Oso, de Javier Nart en aquellas noches, de Arturo Pérez Reverte, de Enrique de Vicente, de Ricardo Fernández Deu, de tantos que eran otras voces. Otro mundo. Por tanto, envuelto en aquel mundo, aquello impresionaba muchísimo. Ahora la cantidad, como dicen algunos exploradores, el marasmo de ruido blanco de la sobreinformación nos marea tanto que a veces no tenemos tiempo o fijeza en impresionarnos de verdad. A lo mejor, y me gustaría saberlo, contadme por favor, ¿qué os ha generado la audición qué habéis sentido con la audición de estas voces de nuevo? Estas antiguas, añejas y repetidísimas voces que yo al ponerlas de nuevo en soledad he sentido que se abría ese vínculo. Esta palabra ha aparecido muchas veces ya en el universo Iker. Vínculo. Nos aferra un poco, nos tira, como una soga desde el otro lado. Sigue siendo inquietante. Las vuelvo a escuchar y creo que hay algo de verdad. Algo de profunda verdad, de auténtica y honesta verdad. Las jóvenes generaciones también muy escépticas, ya no cuento los que, yendo de investigadores, dan clases de todo, han abandonado la verdad profunda del inconsciente llamado por la psicofonía. Se han centrado en otro tipo de conductas mucho más mecanicistas y lo han dejado a un lado. Por eso no hay la fascinación en torno a la psicofonía. A lo mejor las psicofonías ya no suenan exactamente igual. Yo las que he obtenido y que me han impresionado me he dado cuenta que son las que he perdido. Y pasé mucho miedo con la tercera cinta perdida que os contaré un día. Le he pedido a Diego, como os decía, que me dijese, si es posible en 4 minutos, que os contase qué se hace hoy. Con menos ruido, yo creo. Aunque a lo mejor con más ciencia. ¿Qué se hace hoy a nivel de psicofonías? ¿Quién está en la cresta de la ola? A mí todo esto me suena diferente. Todo esto me suena robótico, mecánico, raro. No quiere decir que no sea real. No quiere decir que no sea incluso más real que las psicofonías de Germán, no lo sé. Pero a mí no me provocan lo mismo. Se ha perdido algo. Como el que lee el libro de Edgar Allan Poe y luego una adaptación cinematográfica, ¿no? Te has unido algo y lo otro como que no te cuaja. ¿Es todo muy emotivo? Bueno, creo que las emociones, por eso no es científico ninguno de estos temas del todo, las emociones son una balanza importantísima, son un trasvase importantísimo en todo esto del misterio. Algún día habría que hacer resumen y análisis de la emoción que provoca el testigo, no solo si el testigo ve, deja de ver, estaba aquí, allá, qué ha supuesto en su vida, qué ha significado en su vida, cómo ha cambiado su vida por la emoción provocada por el fenómeno. Y a lo mejor teníamos una perspectiva sociológico, psicológica interesante, porque estos fenómenos, vengan de donde vengan, los provoquemos nosotros mismos o no, parece que vienen a cambiarnos, y a cambiarnos en ciertos momentos, y por algo. He pedido a Diego que nos cuente qué se hace hoy. Nada suena igual. Pero he aprendido, como viejo zorro del desierto ya, que hay que estar muy atento hasta lo que uno no entiende. ¿Qué se cuece en el mundo de la psicofonía en 2016, Diego? Llevan registrándose desde 1959, pero las investigaciones actuales en torno a las psicofonías, que son muy variadas tanto en objetivos como en las técnicas utilizadas, están sin embargo unidas en una cruzada para intentar desligarse precisamente de esa denominación. La palabra psicofonía, afirman casi todos los expertos, es improcedente e inadecuada para un misterio que opta cada vez más por etiquetas menos subjetivas como transcomunicación instrumental o fenómeno de voces electrónicas. En los últimos años han tenido lugar experimentos enmarcados en el ámbito científico que han supuesto verdaderos hitos en la historia de la TCI. Uno de ellos fue el realizado por el ingeniero en electrónica Daniele Goulart, experto en identificación de voces para el Tribunal de Justicia de Bolonia, en Italia, que en los últimos años ha conseguido aislar, gracias a técnicas informáticas y digitales, varias características determinantes en las voces paranormales. Utilizando técnicas electroacústicas forenses de última generación y apoyándose en una base de datos registrada previamente, Goulart contrastó las voces de personas vivas y sus presuntas comunicaciones mediante TCI,
llegando a encontrar rasgos distintivos comunes y únicos entre ambos registros. La posibilidad de que se tratase de las mismas personas aparecía en su informe como altamente probable. Igualmente revelador fue el experimento sin precedentes que se llevó a cabo en 2012 en el Laboratorio de Acústica de la Universidad de Vigo. A lo largo de 2 años, un equipo comandado por la investigadora Anabela Cardoso, excónsul de Portugal en aquella ciudad, obtuvo 200 grabaciones que fueron incluidas en un trabajo publicado por la prestigiosa revista norteamericana Neuroquantology Journal. El experimento se desarrolló bajo la estricta supervisión de técnicos extranjeros que fueron invitados a participar en la primera investigación científica hecha en el mundo sobre el fenómeno de la transcomunicación instrumental. Anabela Cardoso es la fundadora y directora de la publicación especializada ITC Journal, en la que también colabora activamente el investigador Carlos Fernández, uno de los mayores expertos en el fenómeno en nuestro país. Especialmente prolífico en los últimos años ha sido también el trabajo del investigador José Ignacio Carmona. Tras casi 3 décadas de estudio, Carmona opina que las psicofonías responden a una metafísica compleja y sitúa el fenómeno como la punta del iceberg de otro enigma mucho más interesante, el misterio de la conciencia. No es el único, Iker. Varios investigadores trabajan hoy con la hipótesis de que ciertas ondas cerebrales puedan actuar como ondas portadoras de radio, pudiendo servir como soporte a ciertas señales sonoras en ocasiones involuntarias. Algunos de los mejores investigadores de los últimos años tienen o tenían formación científica. Sirvan como ejemplos el físico cuántico Olivier Costa, el catedrático de física de la Universidad de Mainz Ernest Senkowski, ambos fallecidos, o el doctor en física e ingeniero de telecomunicaciones alemán Hans Otto Konig. Precisamente este último ha realizado en los últimos años algunos de los ensayos más vanguardistas en torno al mundo de la TCI, utilizando luz infrarroja, ondas de radio VHF y osciladores electrónicos. El resultado fueron diversos sonidos inaudibles para los humanos en el rango de 20 a 40 kHz, que pasaron a engrosar el archivo de Konig. Mezcladores de frecuencias, emisores de ultrasonidos o generadores de campos parecen revelarse como el próximo escalón a subir. Sea como sea, Iker, los avances en la tecnología están siendo esenciales para encontrar la solución a un fenómeno con el que, según se estima, ya experimentan unas 70.000 personas en todo el mundo. Es difícil que haya hoy grabaciones con el tono y timbre que daría Germán de Argumosa de aquellas primeras. No hay más que hacer la comparativa. ¿A qué se debe esta diferencia? Sería una buena pregunta. Creo en la honestidad de muchos de los grandes investigadores de la psicofonía, de verdad. Los he visto trabajar, los he visto vivir, los he visto ser casi manejados por esta fuerza extraña, que a lo mejor tiene que ver, o a lo peor, con eso que ya intuyen muchos investigadores de última generación del siglo XXI, una especie de fuerza, demostración de fuerza, todavía no catalogada, no bien experimentada, no bien visualizada en laboratorio, de la propia mente humana, del inconsciente y de la conciencia y la consciencia. ¿Qué ocurre? Que son elementos que tardaremos años en conocer en toda su complejidad, en toda su maravilla. En cuanto estás con científicos, te lo dicen, no sabemos qué es la conciencia, qué es la mente en el fondo, qué es el sueño y la vigilia. Sabemos poco. Las psicofonías son como el eco lejano que nos hace saber que sabemos muy poco. No querría cerrar este programa sin incluso ir en contra de la propia advertencia. Universo Iker, quiero que sea así, siempre sorpresa. No voy a dejar la tercera pata, la tercera cinta. ¿Cuál fue la tercera cinta de psicofonías perdidas que ha marcado tu vida? 1991. Una población cercana a Chinchón, en el sur de Madrid. Una persona que nos llama a Lorenzo y a mí, que ya teníamos un pequeño programa de radio porque en el lugar donde él vivía, una extensa finca, un lugar antiguo, ocurrían ciertos fenómenos, habían visto ciertas cosas, había habido alguna profanación además al mismo tiempo, con lo cual todo tenía un poco de tinte siniestro. Resulta que había un pozo, una vieja bodega, con una bajada en escalera de caracol y una especie de gran hueco en el centro, de varios pisos de altura, donde, según contaba la leyenda, no sabemos hasta qué punto real o no, el dueño y señor, el marqués de aquellas tierras, había arrojado a varias doncellas, a varias personas del pueblo sobre las que tenía derecho de pernada, y habían muerto en el final de ese hondo pozo.
Hicimos varias pruebas y en un momento Lorenzo quedó arriba vigilando y yo quedé abajo en la más absoluta oscuridad, en aquel final del pozo de la bodega con algunas tinajas y donde ya no había salida, en el hueco final, en la más absoluta negrura, repito. Y allí, con el grabador, con el magnetófono, le di al play y al rec al mismo tiempo. Hice algo que no debe hacerse jamás, que es escuchar la grabación en el mismo sitio, y eso que lo tenía bien aprendido, pero me daba pereza subir todos los peldaños de nuevo hasta arriba, porque lo más seguro es que no hubiese salido nada. Y entonces aparecen una especie de relinchos de caballos y sobre todo, y no lo puedo olvidar tampoco, y os juro que se abre esa pestaña, esa espita, decíamos, diferente en el alma. Cambia todo cuando uno, de repente, al recordar, me imagino, como diría el doctor Gaona, que es porque áreas de tu cerebro están reproduciendo exactamente el momento. Lo recuerdo como si lo estuviera viendo, no, es que lo estás viendo. Lo recuerdo como si lo estuviera oliendo, no, es que lo estás oliendo. Es que áreas de tu cerebro están volviendo a activarse, como con un mapa desconocido, que no sabemos qué resortes internos tiene, pero al evocar ciertas cosas, ¡pam!, todo vuelve. Tu cerebro, tu yo, vuelve a conectar con eso, aunque eso no esté delante de ti. Ese es el gran misterio. A veces decimos que esto puede ser el inconsciente, la mente, y muchas personas como que se quedan como descafeinadas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que es menos misterioso que lo de los muertos? ¿Es menos misterioso que nosotros mismos tengamos en nuestra cabeza un montón de enigmas desconocidos, dimensiones diferentes que no hace falta buscar fuera? No es ser endogámico, no es que los muertos no puedan regresar o manifestarse. Esto quizás sea una pantalla para todo eso, pero es la enorme fuerza extraña que llevamos dentro, cada uno de nosotros. Ese es el mensaje. El galopar de aquellos caballos, como con los cascos sobre el empedrado que efectivamente había en la zona de arriba, a mí me dejó sin palabras. Lo escuché en aquella oscuridad rotunda, total, como el abismo de la noche, como la primera caverna. Yo estaba ya acurrucado y tuve, pienso yo, los redaños en aquel momento de darle al stop, rewind, esas teclas grandes del magnetofón antiguo que sabíamos que tenía Germán de Argumosa y que nosotros habíamos prácticamente copiado comprando el mismo o muy parecido, ese grabador transportable. Volví a poner el play para cerciorarme. Allí estaban unos relinchos lejanos y sobre todo una estampida, pero una estampida de caballos, y no había habido ningún tipo de sonido natural, que luego comprobé, ningún tipo de cañería, ningún tipo de elemento. El silencio era completo. Claro, ¿es verdad que el silencio es completo? ¿No será que los micrófonos llegan a lugares donde evidentemente no llegamos? No lo sé, pero aquello me impresionó. No eran voces, eran sonidos como de furia, como si algo casi pasara por encima de mí. Era imposible y estaba en la grabación. Al poco tiempo me deshice de la grabación, como todavía con un miedo un poco infantil. Yo tenía en aquel momento 18 años y yo creo que esta no llegamos ni siquiera a emitirla nunca. O algo ocurrió, no sé muy bien. Me falla la memoria, me falla mucho la memoria, sobre todo para lo malo. No me acuerdo de casi nada malo, menos mal. Pero es la tercera cinta que ahora yo no puedo recuperar. He ido guardando piezas del archivo lo que he podido, ¿no? Tengo trozos de grabaciones de aquellos programas, pero no estos. Seguiré en el empeño buscando, o a lo mejor es que no hace falta buscar. Las 3 cintas de psicofonías que marcaron mi vida: el descubrimiento del fenómeno, la experimentación primera con el fenómeno clarísimo de las voces, y otra donde, a diferencia de la segunda, yo me sentí en peligro físico. Aquella subida de los peldaños en oscuridad, que creo por lo menos era un minuto, subir hasta allá arriba, o 40, 50 segundos. No os imagináis lo que fue subir aquello con la oscuridad detrás, sin linterna. Bajé sin linterna, porque Lorenzo bajó conmigo la linterna, yo me quedé allí y Lorenzo subió la linterna. Sin linterna, en aquel lugar, tanteando prácticamente las teclas, dejando con nuestras voces prueba 1, psicofonía, como creíamos que tenía que hacerse, y yo allí de centinela del grabador. Pues la subida, con la oscuridad detrás, habiendo escuchado lo que yo había escuchado, eso no se olvida, os lo aseguro. Después,
lo he tenido más difícil. No ha sido tan fácil obtener psicofonías. Han sido como señales, como pequeñas cosas. Compañeros delante de mí, totalmente honestos, lo han conseguido. Yo no tanto. Y he reflexionado ahora. Las 3 etapas iniciáticas en mi búsqueda de respuestas para unas voces que no tengo tan claro como seguramente tuve al principio, pero que siguen siendo misteriosísimas, presentes y reales. Resulta que son las psicofonías perdidas. Las psicofonías no encontradas son las que me hacen reencontrarme con el fenómeno, preguntarme, filosofar y reflexionar. Hemos incorporado ciencia, laboratorios, lo habéis escuchado en la crónica de Diego, pero seguimos igual de lejanos. De vez en cuando los grabadores, consciente o inconscientemente, haciéndoles profeso o no, graban cosas inexplicables. Seguramente diría que hasta un 80% tienen solución. Son sonidos que no podemos descifrar, que reinterpretamos. Pero algunas no lo tengo tan claro. Algunas llevan una carga tan potente, psíquica de primer nivel, que nos da el eslabonazo, que creo que son, como decía, la llave. La psicofonía, la voz se convierte en la llave. ¿Quieres entrar en este mundo? Hay muchas llaves en el universo para entrar en el misterio. De cada uno depende aceptarla, tomar la manija. Pero uno también dice, ¿estoy suficientemente preparado? La verdad, ¿me pondré yo a experimentar ahora mismo aquí en mi propia casa? Lógicamente tienes que decir sí, porque tienes que saber del misterio. Y quizá la fuerza de este misterio es que algo me hace decir no. Un enorme respeto. ¿No será ese respeto el que han perdido muchos seguidores del misterio, hastiados, que solo quieren emociones fuertes? Otros investigadores que parecen San Pientín, que se ríen de todo, que se han puesto por encima. Yo me he puesto tan por debajo que en 2016, 28 años después de olvidar aquella cinta en el capó de un Renault 5, si me dicen ponte a experimentar aquí en tu casa, es decir, que el fenómeno puede manifestarse y mostrar tus debilidades, estar junto a ti, ¿tú qué dices? Y amigos, yo digo que no.